Conozco casos de personas de la comunidad LGTBI que siempre han tenido inconvenientes. Las chicas trans son personas demasiado violentadas y son personas que sufren agresiones a diario por su identidad de género, por su comportamiento, y siempre hay ese rechazo en las entidades de salud porque no las tratan como lo que son. Acceder a un servicio de salud es bueno de pronto capacitar a las personas en todos los ámbitos, no es solo un servicio al cliente, sino en toda la diversificación de información que hay. Ser una persona LGTBI y más específicamente una mujer trans de Santiago de Cali tiene grandes retos. Específicamente en el tema de salud, si bien es cierto, existen diversas sentencias de la Corte Constitucional que han garantizado el acceso a servicios de salud integrales para personas trans, lo cierto es que aún persisten las barreras de acceso, en especial porque para acceder a estos servicios hay que interponer, por ejemplo, una acción de tutela, derechos de petición, y en muchas ocasiones la falta de un enfoque de género y un enfoque diferencial en los servicios de salud es algo que afecta considerablemente la salud y el acceso a servicios para personas trans. Hace como 2 años fue la Cruz Roja a la universidad y muchos amigos míos donaron, todo pasó súper bien, y yo también, yo dije voy a ir a donar. Entonces empezó a hacer todo el papeleo, yo ya tenía todo aprobado, hasta que llegó el punto en el que decía si yo era una persona homosexual. Entonces al momento de yo decir de que era homosexual, ella me dijo que por ese motivo no podía pues donar sangre. Entonces me parece eso sí es un acto muy discriminatorio, porque a todas las sangre que acumulan le hacen los mismos exámenes. Entonces el hecho de que uno tenga sangre gay, por así decirlo, no se puede hacer los mismos exámenes. Por lo menos para personas homosexuales, en este momento, la única limitante que nos encontramos es que no podemos donar sangre. Sí, pese a que la Corte Constitucional en el año 2012, mediante la sentencia T248, dice que la orientación sexual o las prácticas sexuales no deben ser un requisito para la donación de sangre, los bancos de sangre siguen considerando las prácticas sexuales homosexuales como un factor de riesgo. Entonces, por ello las personas homosexuales no podemos donar. Pero nos encontramos con una limitante muy grande, sobre todo con las mujeres trans. No hay unos protocolos de atención y yo creo que ellas vienen siendo las más afectadas a la hora de acceder a un servicio de salud, porque hay un desconocimiento, porque a veces cuando llegan a los centros hospitalarios hay burlas. Hemos escuchado, por ejemplo, denuncias de casos donde una mujer trans llega y empiezan los médicos, ve, te están buscando, ve afuera está una chica que quiere hablar con vos. El dilema está en cómo somos atendidos en estos centros de salud. En este momento pues hay una problemática con los chicos trans, con estas personas que nacieron biomujeres pero hacen la transición a hombres. Entonces, ¿cómo se les atiende en consultas ginecológicas? Pues no pueden acceder a ellas porque resulta que en su identidad, en su cédula, en sus documentos ya son hombres, ¿verdad? Entonces un hombre no puede acceder no puede ir a decir que me atienda un ginecólogo, ¿verdad? Para una persona trans en condición, por ejemplo, de vulnerabilidad, en una situación socioeconómica, digamos, de bajos recursos, por supuesto que va a ser más difícil acceder a servicios de salud, primero porque en muchas ocasiones no tienen CISBEN, segundo porque en muchas ocasiones no tienen ni idea cómo interponer una acción de tutela que garantice, por ejemplo, su derecho a acceder a servicios integrales de salud inherentes a la identidad de género. Entonces sí es cierto que dependiendo de las condiciones de cada persona, estas barreras empiezan a ser más, digamos, más grandes, empiezan a notarse más, y por supuesto que el acceso a los servicios de salud empieza a ser más complicado para distintos grupos poblacionales LGTBI, pero con unas condiciones de vulnerabilidad más marcadas. El conflicto armado produjo efectos desproporcionados sobre los grupos étnicos. Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, en muchos casos fueron casi conducidas al exterminio y desalojadas en la casi totalidad de sus territorios.
Por esta razón, la Corte emitió los autos 004 y 005 de 2009, en donde señaló la gravedad no solo de estos hechos, sino del subregistro o la falta de identificación de las víctimas pertenecientes a estos grupos étnicos. En este momento la unidad, a través de los nuevos formatos para la declaración, tanto individual como colectiva, espera iniciar la superación de este subregistro. Los pueblos y comunidades indígenas se extienden por todo el territorio nacional en resguardos, parcialidades y territorios étnicos reconocidos por el Estado colombiano. El número exacto de pueblos indígenas es desconocido, pero se estima que oscila entre 68 y 72, dada la diversidad en sus características culturales y dialectales. Los rom, conocidos como gitanos y gitanas asentados en diferentes lugares del país, quienes conservan el idioma romanés o romaní. Los descendientes africanos, introducidos de forma violenta como esclavos, constituyeron comunidades organizadas como palenques, comunidades negras, consejos comunitarios y otras formas muy variadas, reconocidas por el Estado y con derechos territoriales. Los raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia. Los miembros de grupos étnicos se reconocen como tales. Ese es su derecho. No se pueden solicitar certificados de entidades públicas o autoridades étnicas para ese reconocimiento. Aplica el principio de la buena fe. Sin embargo, las autoridades étnicas tienen la capacidad de emitirlas si las consideran necesarias, pero no son obligatorias. ¿Existen casos de discriminación en la toma de declaración de víctimas que pertenecen a grupos étnicos? Las víctimas que pertenecen a grupos étnicos enfrentan una fuerte estigmatización que no debe ser replicada por los funcionarios públicos. Los personeros deben garantizar una declaración respetuosa y digna, entendiendo que los grupos étnicos tienen otras cosmovisiones y connotaciones del lenguaje. Orientar para que ellos puedan dar a conocer los daños, afectaciones territoriales y los factores subyacentes y vinculados al conflicto armado que hoy están causando estas violaciones de derechos. Creo que las mujeres víctimas tienen muchas barreras de acceso con la institucionalidad, que históricamente han sufrido situaciones de discriminación y de violencia que las hacen distantes de esa institucionalidad, que adicionalmente muchas de las mujeres víctimas viven en situaciones de pobreza y desconocen sus derechos y tampoco se reconocen como sujetas de derechos. Sus victimarios han sido hombres mayoritariamente, por lo tanto la relación con los funcionarios hombres les genera temores, distancias, resentimientos con ellos, así que por esto hay que ser muy cuidadosos en la atención que se haga. Cuando una mujer va a declarar, supere esa mirada tradicional que usted tiene de lo que debe ser el ejercicio de las mujeres y no las estereotipe, no las condene, no las juzgue por lo que les ha pasado. Reconózcalas como una víctima con derechos que ha tenido una afectación muy profunda en su vida. La institucionalidad ha desconocido el rol del liderazgo de las mujeres, no las ha reconocido como interlocutoras válidas para gestionar sus propuestas. Por lo tanto, esto le ha generado a las mujeres desconfianza y rechazo con la institucionalidad. Por eso hay que tener esto en cuenta para acogerlas y para poder construir relaciones nuevamente de confianza con mujeres que han sufrido todos estos hechos victimizantes y que ahora lo que hacen es luchar por la restitución de sus derechos.